Ahora sí. El marco teórico es el capítulo 2 del documento. En este curso nosotros no lo desarrollamos, si por lo menos los ponemos a pensar un poco en las temáticas que deberían ir, porque realmente ir desarrollando el marco teórico es un proceso continuo. Si ustedes se acuerdan más o menos una figura que les mostré en la primera clase hace una semana, les mostré que en este proceso, que es un poco más de valoración, de perspectiva, de profundización del análisis interpretativo y demás, nosotros buscamos que siempre haya una actualización sobre la teoría, porque constantemente hay que estarla revisando para poder incorporar nuevos elementos a la solución y realmente alcanzar ese grado de profundidad, de análisis que uno anda buscando para que la solución sea lo más congruente. Cuando yo hablo de profundidad y análisis, obviamente, que era lo que les decía anteriormente, no es que estamos hablando de hacerlo todo, porque no va a dar tiempo por el tema de ustedes de precisamente del tiempo de realización del trabajo final de grabación. Por eso es que nosotros lo que insinuamos o lo que uno trata de decir es que sí tienen que tener un buen análisis que abarque todos los elementos necesarios que permitan justificar su solución. Como les contaba ayer que estaba trabajando con un estudiante que al final dentro del análisis salió un tema de priorización y después en la solución se incluyó un elemento que tenía que ver con priorización. Eso no lo habíamos contemplado en el marco teórico, entonces había que volverse al marco teórico para volver a agregar una parte para que todo vaya quedando amarrado y no vayan quedando espacios libres. Entonces ese proceso de revisión constante del marco teórico se va a dar de aquí en adelante. A nivel de este curso se les pide un poco nada más la estructura inicial, si bien no está escrita en piedra porque va a ir variando, es para que ustedes tengan una idea de cómo se estructura el marco teórico. Lo que sí vemos a nivel de teoría es toda la conceptualización de qué es marco teórico como tal. Ven, entonces, igual que he venido tratando de hacer, me voy a centrar en los puntos principales para no extender tampoco la presentación a hablar un montón de teorías, pero que realmente no les quede nada práctico. Ok, entonces vamos a ver. Empecemos primero por el concepto que es marco teórico y separémoslo de algunos conceptos que normalmente mal utilizamos. Cuando hablamos de marco teórico, lo que estamos haciendo es un recuento de teorías, pero teorías es diferente a definiciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero caer con esto? Primer error que normalmente cometemos cuando desarrollamos un marco teórico. Ponemos solo definiciones. Y un marco teórico no es un conjunto de definiciones. Un conjunto de definiciones se llama diccionario, no marco teórico. Si fuera que les estamos pidiendo un marco conceptual o un marco de definiciones, podría ser que quepa el tema de poner solo definiciones, pero nosotros trabajamos con lo que se define como marco teórico, que es una exposición de teorías, una descripción de teorías, que en este caso, por ser un proyecto aplicado, entonces sería una descripción de teorías que son aplicadas en el proyecto. Entonces no hablamos de definiciones, porque si vamos a poner una colección de definiciones, entonces estamos mal, porque entonces están trabajando un diccionario y esto no es un diccionario, es la descripción de teorías, de fundamentos que después permitan ver que ustedes investigaron sobre esos temas que son los que finalmente se incluyen para trabajarlos en la solución. ¿Qué se llama describir teorías? Bueno, describir teorías en realidad lo que significa es que nosotros podamos trabajar en temáticas, o sea, que hablemos por temáticas y comenzamos a estructurar esta sección en diferentes secciones y subsecciones, títulos nivel 2, títulos nivel 3, donde podemos agrupar una serie de elementos bajo un solo paraguas de una gran temática. Entonces, yo tenía, bueno, tengo aquí varios proyectos abiertos que les estaba mostrando anteriormente y entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de este proyecto de parte de esta muchacha que era lo de formulación. Vean acá, y no me voy a extender al documento porque es que no es propiamente el documento. Primero veamos la estructura. El capítulo 2 está aquí. ¿Lo ven bien o lo aumento un poco más? Si lo ven bien aquí, donde dice Ok, 2.1, bueno, 2.2. sí, sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí. Ok. Entonces, la parte del marco teórico, vea donde habla de una temática que es una sección amplia que se llama 2.1 proyectos. En proyectos, esta estudiante
repasa lo que son tipos de proyectos de inversión con una visión hacia la empresa, pero no realmente lo que hace solo la empresa, sino qué son proyectos de inversión, normalmente cómo se clasifican, pero a una visión general. Proyectos de carácter social y sus principales características. ¿En qué constituye? ¿Qué es un proyecto de carácter social? ¿Y qué son los elementos que pueden diferenciar un proyecto de carácter social de otro tipo de proyecto? ¿Qué factores ambientales están alrededor de estos proyectos? Ese es el tercer punto. Entonces vean que hay tres temas que se trabajan para completar la teoría de proyectos en función de este proyecto de TFG. Entonces no se puso a ver teoría, tal vez por aquí hay una definición del PMI sobre lo que es un proyecto, pero luego nos enfocamos teóricamente en trabajar elementos que me fundamenten la visión de proyectos que yo voy a tener dentro de este trabajo, porque este trabajo trataba sobre formulación de proyectos de carácter social. En la parte marco legal y normativo, que fue otra temática que si ustedes se acuerdan bien, incluyó como una categoría, entonces, hablamos de proyectos de cooperación y cuál es el marco legal vinculante para este tipo de proyectos. Entonces, vean que son elementos teóricos, o sea, son temáticas que ocupo fundamentar teóricamente y desarrollar para que yo como persona investigadora pueda comprender mi proyecto, pero por otro lado también para una persona que va a leer el documento tenga fundamento sobre lo que me están hablando en algunas partes. Y después viene la parte de formulación. Habló de elementos de la formulación y buenas prácticas. Puede ser que en algún momento alguien pueda poner aquí una sección que diga definición de proyecto. Sí, puede ser, pero no significa. Lo que quiero dar a entender es que el marco teórico no es poner definición de proyecto, definición de gestión de proyectos, definición de herramientas, definición de tecnología, definición. Porque sí he visto marcos teóricos que incluyen esa definición y significa que pasaron por este curso, pero el curso no pasó por ellos, porque siguen haciendo algo que parece más un diccionario que realmente un marco teórico. Y es que el marco teórico no es llegar a la sección 225. No, no, no. Un marco teórico puede tener tres, cuatro secciones con cada sección nivel 2 tiene que tener al menos dos secciones niveles 3, eso sí, porque no puede ser que haya una sección nivel 3 con una sección nivel 2 nada más, porque si hay una sola sección nivel 3 realmente no hay subtítulos, sino que realmente es un solo tema. Entonces, un marco teórico lo que busca es realmente crear una base teórica para quien lo lea y para que la persona investigadora demostrar que ha investigado y ha aprendido del tema y se ha fundamentado. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí al tema, el 2.1, si bien establece o inicia con una definición, también establece otros autores que nos dan una serie de conjuntos o conceptos para poder introducir realmente el tema que quiere desarrollar. Porque, digamos, aquí ya comienza a desarrollar desde lo que dice la definición de proyecto y entonces comienza a trabajar que son proyectos de inversión y encuentra un autor que indica que los proyectos pueden ser clasificados en tres campos específicos. ¿Ven? Entonces ya habla de tres casos específicos, cómo los definen, cómo los conceptualizan y ya ahí me explicó más o menos cómo se puede clasificar un proyecto de inversión. Después, en proyectos de carácter social, nos da las principales características. Encontró un documento que viene del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales, donde aquí hace las siglas, utilizando lo que les había dicho de APA, séptima edición, cómo funciona esto. Entonces, nos da ciertos elementos y construye esas características. Vean que no significa que cada sección nivel 3 tienen que ir haciendo, no sé, 25 páginas por cada una. No, no. Dos páginas, tres páginas por cada sección nivel 3 más o menos. Pero lo importante es que me dé los elementos principales o de los elementos principales para poder entender lo que más adelante va a hacer aquí en el análisis y en el desarrollo de la solución. Entonces, vean, marco legal simplemente hace una introducción, porque aquí no tiene nada más que escribir, y entonces comienza a hablar un poco de los que son los proyectos de cooperación, bajo qué decreto, qué es lo que los gestiona, qué los define, y aquí habla del otro marco legal vinculante, en este caso específicamente para ese instituto. Por ejemplo, ese es un caso. En otro caso, por ejemplo, este otro, y ya se los voy a mostrar. En este otro caso, la estudiante habla de elementos básicos en la gestión de proyectos, donde incorpora proyecto y la definición como parte de esos elementos básicos. Habla de proyectos de software,
características, factores de éxito. Vean que es todo un desarrollo realmente que me define lo que son proyectos de software y no me quedo solo en definiciones. Y hablo de buenas prácticas, en este caso en función de las prácticas que analizó o marcos de referencia que utilizó en función de lo que el proyecto al final desarrolló. ¿Ven? Entonces vean cómo esta persona me trabaja conceptos, definiciones, teoría, pero no como un diccionario, sino agregado realmente bajo una visualización de que estoy construyendo teoría para que una persona lo lea, para que otra persona me pueda entender lo que yo desarrollo aquí abajo. Por ejemplo, alguien hubiera pensado en poner desarrollo de proyectos de software, una definición, nada más como título, y no. En realidad, se puede decir algunos elementos o autores que me definen que es un proyecto, pero trabajo otros elementos, trabajo que son características. Por ejemplo, hay documentos y autores que le dicen a uno, bueno, para identificar un proyecto de software, primero como característica principal, está ubicado en el área de tecnologías de información, se solicitan normalmente entregables así, hay una entrega a valor, hay tiempos, hay altos riesgos, son con alta incertidumbre, son elementos. Vea que aquí, por ejemplo, agrega dos autores distintos que nos dan ciertas características complementarias. Agregó también de parte de otro autor algunos factores de éxito, desarrolla un poco sobre esos factores, dando también como una reinterpretación, que es lo que podríamos llamar como un parafraseo. Hacemos estimaciones o habla sobre el tema de estimaciones, que es muy importante en los proyectos de software. Aquí, por ejemplo, ya incluyó otro elemento que es un cuadro, que hace una descripción de esos tipos o modelos de estimación que existen, formas de estimar lo de un proyecto de software, la parte del esfuerzo, y también el otro tema importante que tiene que ver con la calidad, donde traigo algunas definiciones, pero también traigo modelos de cómo trabaja un ciclo de calidad en software. Entonces ven que está desarrollando teoría. O sea, no está mostrando solo conceptos. Ese es el primer punto que quiero que entiendan. Aquí en el marco teórico no es solo conceptos, es realmente la construcción de un fundamento teórico para la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que queda, digamos? A nivel de entregable de este curso, uno trabaja únicamente en los títulos, una estructura, lo que preguntó la compañera, una estructura más o menos numerada y irla ordenando en temas y subtemas para tener más o menos una visión de qué es lo que ustedes visualizan que van a trabajar. Ahora bien, pasando directamente y continuando con la presentación, voy un momentito. Ujú. Continuando entonces con la definición, ya viendo algunos ejemplos, tal vez les queda más claro por qué decimos que no es un diccionario, menos un glosario, pues tampoco es un glosario. Tampoco es poner copias textuales de datos o conceptos, porque esa es otra muy mala costumbre y hay que tener cuidado. Vean, si bien es cierto, el marco teórico es donde mayor cantidad de fuentes se utiliza, porque ahí es donde hay que fundamentar mejor el proyecto desde el punto de vista teórico, no implica que copiemos y hagamos copiado y pegado, copiado y pegado, copiado y pegado, porque tampoco eso es útil. O sea, tiene que haber un proceso de redacción, tiene que haber un proceso constructivo de las ideas como tal, o sea, un proceso constructivo de las ideas, para poder dar un sentido y una construcción de ese fundamento. No es solo copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Porque el copiar y pegar sin sentido en esa redacción, entonces obviamente uno se los va a marcar después a futuro. Porque una redacción de copy-paste que no hace unión de ideas, entonces no está construyendo un fundamento teórico, porque a la hora de leerlo no se entiende nada. Entonces aquí también se practica más la redacción. Si bien ya han venido practicando redacción, sobre todo en la sección del problema, aquí van a practicar más cómo se redacta correctamente. Porque si es un conjunto de ideas que no tienen sentido y sin una línea clara de redacción, entonces no están haciendo un marco teórico. Entonces también tiene que evitar el copiar y pegar, sino construir realmente, construir un diálogo escrito para que cuando una persona venga a leerlo se entienda lo que ustedes quieren dar como puntos o la teoría que quieren desarrollar. Entonces, aquí menciona este autor. Comúnmente, algunos estudiantes tienen como práctica reproducir el marco teórico una serie de citas tomadas de diversas fuentes, pero sin establecer una adecuada relación entre ellas. Es importante aclarar que el marco teórico no consiste en elaborar un glosario de términos, mucho menos en confeccionar un mosaico compuesto de fragmentos de información copiada. Y eso uno lo ha encontrado. Hacer fragmentos no genera conocimiento, no genera o no cumple el objetivo que tiene el marco teórico. El marco teórico, por eso tiene que haber una
fluidez en la reacción utilizando conectores, utilizando una reacción que permite establecer relación entre partes. Y de esa manera sí van a tener un verdadero marco teórico. Yo, por ejemplo, les menciono que hay que tener cuidado con ese tipo de copiado y pegado. ¿Por qué hay que tener cuidado con el copiado y pegado? Porque si bien es cierto, puede ser que los estén referenciando, por un lado se baja puntos por el tema de que no hay una elaboración, ¿verdad? Idea. Pero por otro es que hay un plagio de cierta manera en esa forma de redactar. ¿Por qué? Voy a poner el caso que me pasó con un estudiante. Llegó el estudiante y hace el trabajo 10 páginas, pero 3 páginas pertenecen a una fuente, 3 a otra y 3 a otra. Sí, claro, referenció las 3 páginas en cada lado y puso 3 fuentes. Y puso la cita desde donde abría hasta donde cerraba, 3 páginas, cada cita textual. Y es un copiado y pegado. El objetivo o significancia de esa tarea era que el estudiante aprendiera. Con esa forma de copiar y pegar 3 páginas, ¿ustedes creen que realmente aprendió? Para mí lo que hizo fue que vio que si toda esa página hablaba del tema, si es que la leyó o nada más leyó lo inicial, copió y pegó ya como punto. No quitó ni comas ni nada. Yo no creo que haya leído las 3 páginas. No creo que haya leído ni siquiera el sitio web. Simplemente vio lo inicial y dijo, me sirve y lo pego. Entonces, el aprendizaje significativo que se busca también a la hora de ponerlos a reproducir y a construir una tarea de ese tipo reproductiva, y en este caso, por ejemplo, dentro del TFG, el marco teórico, que es el aprendizaje y conocimiento sobre estas teorías, para que tengan un buen fundamento a la hora de defenderse, por ejemplo, en una defensa de TFG, no se está cumpliendo. Y uno lo echa de ver cuando ya llega a veces a las defensas, porque un mal marco teórico ya le da a uno una insinuación de que realmente no han leído y no han aprendido, cosa que hemos venido mejorando con el tiempo, porque yo creo que en parte sirve un poco esto y todo el material que se les ha venido creando. Porque al inicio, hace unos 5 años, yo me acordaba de llegar a defensas y vean, no sé por qué uno tiene una cierta malicia indígena después de leer el documento. Y yo le decía, mira, hay algo que no me queda claro. ¿Cómo definís vos, por ejemplo, qué es un portafolio? Y a veces era un silencio sepulcral que a uno le incomodaba. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona que pasó ya por 2 años de maestría y le hacemos una pregunta tan básica como qué es un portafolio o qué concepto está usando como portafolio, por ejemplo, para un proyecto que desarrolló de portafolio y no lo sabe definir? Claro, si uno va al marco teórico, todo fue copy paste, copy paste, copy paste. Entonces, ¿qué significa? El estudiante nunca leyó, nunca aprendió. ¿Y qué pasó en la maestría? No quiero saber. ¿Cómo llegó al final y no tenía ese concepto básico? O a veces uno llega y les hace una pregunta capciosa. ¿Cómo definen ustedes con sus propias palabras qué es gestión de proyecto? Y a veces uno no tiene respuesta y se acuerdan de los marcos de Bloom. Conocimiento, comprender. No hemos llegado ni al concepto de comprender, porque cuando yo les hago una pregunta, tal vez como, ¿cuál es su comprensión o cuál es su definición de gestión de proyectos? Si la persona no logra construirlo con sus propias palabras, es que no ha comprendido. Porque cuando uno ya comprende algo, lo puede interpretar con sus propias palabras. Entonces, el marco teórico ayuda a eso. Si ustedes lo toman con la seriedad del caso, les va construyendo definiciones, conceptos importantes y les va construyendo también una fuente muy importante a la hora de poder contestar preguntas, a la hora de responder consultas. ¿Ven? Y eso es lo que normalmente ya uno se da cuenta cuando hay un marco teórico mal hecho, que como copiado y pegado, de nada sirvió y no cumplió con su objetivo de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué sí es un marco teórico? Lo que les acabo de mostrar. Esos son ejemplos de buenos marcos teóricos porque hay una construcción de fundamentos basado en parafraseos, en que hay una lectura y una reinterpretación hacia la redacción, hay una conexión de ideas, hay un esquema lógico, un esquema estructurado que le permita a uno ver que sí hay una buena construcción de marco teórico y que hubo lectura del tema. Ahora, esto no asegura que van a tener un buen proyecto y una buena solución.
Aquí hay que ver todos también los bemoles, ¿verdad? Y puede ser que muy bien el marco teórico, pero no sé, a veces ciertos temas de comprensión o mecanismos de comprensión y aprendizaje no necesariamente se acuerdan, pero yo por lo menos puedo decir que los últimos proyectos que he venido viendo en esta sección, por lo menos desde hace año y medio, ha venido una muy buena mejora. Yo creo que el proceso entre seminario de metodología y seminario uno ha sido bastante bueno, que ya la parte metodológica y la parte de método y la parte de teórica se ha venido mejorando bastante. Ya últimamente hemos visto mejores proyectos ya a nivel también de solución, pero todo nace de esto, de entender la importancia de construir un marco teórico que sea adecuado, o sea, una verdadera construcción teórica y que haya una lectura de parte de ustedes de esa literatura. Ahora, el marco teórico no solamente incluye lo que sea literatura de gestión de proyectos, como vieron en esos otros temas, hay una cierta literatura que puede estar asociado a elementos normativos, regulatorios o elementos propios sobre la temática del proyecto. Porque, por ejemplo, si algún proyecto de ustedes tiene que ver con, eh, no sé, es un plan de gestión específicamente de un proyecto, no sé, nueva tecnología que se va a introducir en una empresa, podría ser fundamental en la parte teórica hablar de esa teoría, digamos, de esa tecnología, para tener una base y entender la razón o el hecho de ese proyecto. ¿Ven? Entonces ahí es importante también esa parte. Puede ser importante agregar esos elementos, que tal vez no es directamente gestión de proyecto, pero sí dentro de su TF es importante hablar de ese tema. Entonces, el concepto de marco teórico es, más allá de que a veces lo llama marco conceptual y demás, realmente es un análisis o una reconsideración y también con una visión crítica de los estudios previos para poner su redacción en función de ese respaldo que requiere la investigación. Y también expone una serie de conceptos y teorías para el desarrollo de un argumento de investigación. Eso es lo que hace finalmente el marco teórico. Toda esa serie de conceptos, teorías que les va a dar un buen argumento a ustedes a posterior. Ahora, ¿cómo se va creando el marco teórico? Eso es una cuestión muy importante. Vean, el marco teórico es, véanlo como desde el punto de vista del agilismo. El marco teórico no se construye a la primera. Y tampoco yo digo que es un proceso tan lineal. Son etapas tal vez lineales, pero que sí se van repitiendo conforme se va haciendo el marco teórico porque hay una repetición de situaciones. Si yo uno les dice que constantemente hay que estar revisando en la literatura, significa que constantemente hay una revisión bibliográfica que hacer. Pero eso significa que esa revisión bibliográfica genera una serie de pasos que normalmente hay que estar repitiendo. ¿Qué eso significa? Leer, interpretar, sintetizar, redactar, volver a buscar, volver a analizar, volver a sintetizar, volver a reinterpretar, volver a escribir, y son procesos que son cíclicos. O sea, yo lo veo más como un proceso cíclico, pero es un proceso cíclico que va generando cada vez nuevos entregables y lo podríamos ver como un ciclo incremental. Incremental. O sea, si yo lo viera como un ciclo de vida y viera esto como elaboración de una mini proyecto, es una elaboración incremental. Eso significa que yo, conforme voy haciendo ese mismo ciclo de actividades para construir el marco teórico, y que significa redactar y volver a reescribir y demás, siempre voy a tener un producto que voy incrementando ese marco teórico. ¿Ven? Entonces hay que verlo de esa manera. Por eso es un proceso vivo, no es de construcción única. Hoy pudimos haber escrito algo, mañana le agregamos, al día siguiente tal vez lo quitemos porque ya nos dimos cuenta que no era necesario, pero no es pérdida de tiempo porque finalmente hay una adquisición de conocimiento, que es la parte importante. Entonces, la utilidad del marco teórico dentro del desarrollo del proyecto está asociado precisamente a crear ese fundamento. Pero yo lo veo más valioso en el sentido de que a ustedes, como tal, les dé criterio para poder responder. Si bien es cierto, han pasado 2 años dentro de la maestría y han aprendido ciertas técnicas, hay que ser sincero, normalmente nosotros hacemos o aprendemos de la maestría, lo vemos en el curso, pero como al siguiente curso pasamos a otra cosa y si no lo ponemos en práctica, por lo general la habilidad que adquirimos todavía no es una habilidad que queda en lo que llamamos como decir inteligencia del cuerpo.
o la memoria del cuerpo, porque no la hemos puesto en práctica. Entonces, si bien cierto, la habilidad está por ahí y uno puede retomar después y volverse a acordar, hay elementos que en este momento estamos claros que tal vez hay cosas que no se acordarán. Y entonces ahí es donde el marco teórico, cuando volver a repasar estos conceptos, le vuelve a uno a recordar ciertas ideas. Y eso significa que les va a comenzar a generar criterio para después poder responder. Y eso para mí es la parte más importante, generar criterio para fundamentar la solución, para hacer el análisis de resultados y sobre todo para darles un criterio de capacidad de respuesta a las preguntas o observaciones que les vayan a generar. ¿Ve? Entonces, esta es la parte importante que vayan realizando, pero no necesariamente escribiendo. Realizando es que vayan investigando, encontrando fuentes de información, que vayan obteniendo datos, pero que a su vez vayan aprendiendo cómo estructurar y ser más eficiente en esa búsqueda de información. Por ejemplo, voy a sentarme algunas cosas de aquí. Para la redacción propiamente hay que, primero, planear la revisión de literatura, porque la revisión de literatura no se hace de hoy para mañana. O sea, hay que planear qué es lo que yo voy a buscar, cómo lo voy a buscar, en dónde lo voy a buscar. Después de planear esa búsqueda de información, tengo que construir herramientas para poder sintetizar la información. Puede ser construir herramientas de cuadro de seguimiento para saber dónde encontré la información, en qué espacio, en qué link, de qué trataba. Por lo menos si yo tengo que volverlo a retomar. Establecer tal vez fichas de resúmenes, que esas son otras herramientas. Y una vez que tengo la información ya más, digamos, ya la tomé, la sinteticé, porque ya a veces, vean, descargar un artículo para leerse 8 páginas y no sacar ni un solo síntesis, para después tener que volvérselo a leer, no hace sentido. La idea es tal vez leerlo una vez, hacer una buena síntesis y listo, ya tengo la información de ese y luego trabajo con esa información. Por eso dice que el tercer paso es organizar lo encontrado, porque una vez que yo tengo la información sintetizada, la comienzo a organizar, sea por temáticas, por categorías, por elementos de los que voy a incorporar dentro del marco teórico y finalmente, yo ya comienzo a escribir. Pero el vacilón de todo esto, y yo digo que es vacilón, porque uno cree, ya escribí, sí, claro, pero vuélvalo a leer, edítelo y después hay que volver a escribir. Ese es el proceso normal de redacción. Porque lastimosamente a veces uno escribe en primera instancia cómo habla y entonces hay que volverlo a releer para darle un sentido. Porque habrán cosas que la mente engaña creyendo que ya lo redactó y uno en su lectura va rápido escribiendo y después vuelve a releer y uno se queda, mira, aquí me faltó algo. Porque la mente engaña creyendo que uno ya lo puso, pero no lo escribió realmente. Y eso normalmente pasa ya en la práctica de escritura. Ahora bien, a lo que me voy a saltar es a esto. ¿Dónde buscar información? Ahorita hablamos. Esta es una idea de un método que se denomina el método Prisma para la búsqueda de información. Hay dos cosas que hacer primero cuando uno busca información para un marco teórico, y esto es una técnica de investigación, pero ya después en la parte técnica no lo voy a volver a retomar, nada más lo voy a mencionar porque aquí lo explico para que les ayude en el marco teórico. Yo tengo que definir dos cosas, aunque dice paso uno, paso dos, en realidad las dos son pasos similares o en paralelo. Primero, definir cuáles son los repositorios de información que tengo a mano, o sea, de dónde va a salir la información. Y segundo, definir un listado de palabras claves con los cuales yo voy a iniciar la investigación. Entonces, ya alguno de ustedes vio el video de Siviani, ¿verdad? Yo creo que la primera clase yo se los mostré, ¿o no? La base de datos suscritas que tiene el TEC. ¿Un video, profe? Yo Hay no, un, yo no, video no. hay un video de Siviani que Profe. está en el repositorio del TEC. ¿No lo han Ay, no, visto? no. No, Ok, déjenme buscarlo. Solo por correo conozco a Diani. Ok, aquí en el TEC Digital, dentro del repositorio, para que vean que hay información un poquito de todo, Siviani nos había preparado un video que tiene que ver con la búsqueda de información. Yo creo que lo tengo aquí en marco teórico, elaboración de marco teórico. Ve, búsqueda de bases de datos. Déjeme nada más dejar de compartir acá y que cuando uno comparte, poner aquí compartir sonido. Gracias, ahí está. Aquí
Hay un video que nos había hecho Siviani que tiene que ver con la búsqueda de bases de datos suscritas del TEC. Hola a todos, espero que todo esté muy bien. Voy a presentarles la forma en cómo ingresar a las bases de datos del TEC. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es crear la cuenta de estudiantes del TEC. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial del TEC, www.tec.ac.cr. Una vez que ingresamos en esta cintilla roja, damos clic en la opción de estudiantes, bajamos un poco y vamos a esta opción que dice servicios, crear cuenta estudiante. Una vez que estamos acá, vamos a incluir la información con la que ingresamos al sistema de matrícula. Una vez que la incluimos, le damos buscar y nos va a aparecer este cuadro emergente que nos dice si tenemos o no tenemos una cuenta creada. En este caso, con mi información ya hay una cuenta creada con un nombre de usuario, CV87, que es el que posteriormente voy a usar como usuario para ingresar a las bases de datos. Para los que no tienen cuenta, entonces deberán crearla, les va a aparecer la opción, tienen que validar el usuario que ustedes elijan y si está disponible, pues entonces crean la cuenta y una vez que tengan la cuenta creada, pueden dar cerrar. Importante, la contraseña para las bases de datos, una vez creada la cuenta acá, es el número de carnet. Cerramos, podemos devolvernos acá. Ahora subimos un poco a donde dice enlaces de interés. Damos clic en biblioteca y bajamos aquí donde dice recursos electrónicos, bases de datos suscritas. Una vez que ingresamos a las bases, lo importante acá es, número uno, ver que en la primera columna aparece el nombre de la base y en la segunda una descripción. Entonces, pues acá en la descripción tendremos la posibilidad de ver si los temas que se incluyen en esa base de datos tienen relación o no de acuerdo a la temática de nuestro proyecto. Y acá dice el tipo de material con el que se van a encontrar en la base. Una vez que hemos seleccionado una, damos clic en el nombre y nos abrirá una nueva pestaña donde nos solicita el usuario y la clave. El usuario, como les decía, es solo el nombre de usuario. Si aquí incluyen el @estudiantec, no les va a funcionar, les va a dar un error. Y la clave, el número de carnet. Una vez que lo incluyeron, ya ingresan. Algunas les va a pedir al inicio que acepten algunas condiciones para el ingreso, otras van a ir directo acá y acá ustedes van a poder navegar en la base de datos. La forma de búsqueda, cada una de ellas va a tener un buscador y pues dependerá de lo que ustedes anden buscando y la descripción que hayan visto en la columna, en la pantalla anterior, esa será la información que tengan acá. En esta, por ejemplo, decía en la columna que lo que se incluyen acá son normas. Aquí libros y manuales, artículos de revista. Entonces es importante que vean, tal vez el nombre no es tan importante como la descripción y el tipo de material. De antemano les digo, no hay una base única que contenga información sobre gerencia de proyectos. Entonces deberán de ir navegando e ir buscando en cada una de estas. Voy a enviarles también un pequeño manual de esto que acabo de hacer para que vean cómo se ingresa y si tienen alguna duda pueden contactarme, tienen mis números de teléfono y tienen también. Ok, eso es un video que Siviani nos había hecho para explicar por qué, yo no sé si ustedes han usado, perdón, ok, quito, ok. Yo no sé si ustedes saben o ya han usado, cosa que debería ser así, la base de datos suscritas del TEC. ¿Sí la han usado? ¿Sí sabían que existe? Al menos yo no. No. Pues esas son de las cosas que después hablo con Milton porque me queda a mí la duda. Pues estas son cosas que deberían haber usado ya en los otros cursos. El TEC tiene toda una base de datos suscritas con diferentes lugares
ACS Publications, ACM Digital Library, el AENOR, que es de normas de Asociación Española, que también tiene normas sobre gestión de proyectos desde el punto de vista europeo. Son marcos distintos, no solo existe el PMI, hay otros que hablan sobre, por ejemplo, parte TI, pero hay artículos, libros, entonces yo puedo meterme a cada uno de estos. Ustedes con el acceso del usuario se pueden meter. Por ejemplo, no sé, digamos, no tiene aquí artículo, libro, revista. Voy a meterme este, nunca lo he usado. Déjeme ver si me funciona, porque eso se me olvida. Ajá, y aquí la clave es la misma del TEC digital, en buena teoría. Entonces yo ingreso, me da acceso y yo puedo buscar ahí los diferentes términos, sea en español, inglés, no sé. Por ejemplo, podemos ponerla de... Ay, ¿qué pasó aquí? Uy, malas. Ver, entonces aquí hay libros. Vean, preparando la gestión de proyectos. Gestión de proyectos intermitente, comunicaciones en gestión de proyectos. Entonces aquí hay diferentes gestión de proyectos, un meta hacia la sostenibilidad. O sea, aquí pueden haber papers, como aquí dice aquí, technical papers, a como puede haber libros, casos de estudios. Esto era un caso de estudios, conocemos una el título. eh, Actualizaciones, mejoras, revisión por pares. Esto es un paper revisado por pares. Bueno, technical papers, aquí viene más, vean, aquí hay un proceso de proceso de madurez de la gestión de proyectos, el PM, el modelo de madurez de procesos de gestión de proyectos. Entonces, aquí pueden haber desde abstracts, desde news, desde artículos de revistas, desde papers, libros que ustedes pueden buscar. Son diferentes bases de datos suscritas que existen. O sea, tengamos en cuenta que cuando uno hace una revisión bibliográfica ya no solo existe Google, no, eso no. O sea, hay bases de datos suscritas de elementos técnicos realmente que le pueden servir a uno y donde uno puede sacar un montón de información que le puede ayudar. Por ejemplo, ve aquí, esto es un marco precisamente para la integración de BIM dentro de la gestión de ciclos de vida. Mira, esto debería mandárselo a un estudiante, para que me acuerdo, una que le revisé el documento como lector que le hace falta cosas. Ver, entonces aquí hay diferente. Ahora, importante, uno le puede poner aquí, por ejemplo, ¿qué les digo? Un filtro del 2012 para acá, para que sean las más nuevas, y entonces, revisar los casos que aquí aparecen. Entonces hay mucha documentación en estas bases de datos suscritas. Esa que me metí aquí, y vea que habla supuestamente sobre más del área de ingeniería civil. Para los de construcción le puede servir, por ejemplo, pero no significa que también no le sirva a otro. Este es de casos e informes, este es de artículos, ilustraciones, tablas, especificaciones, pues eso se llama el ACM Handbooks, o sea, libros maestros. Aquí dice que es de materiales ferrosos y eso, pero hay algo puede haber sobre gestión de proyectos. Hay libros como este CAP eBooks. Entonces habla de ciencias políticas, agricultura, puede ser que salga algo ahí. O sea, la cuestión es que uno va buscando en bases de datos. Ese es uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer, buscar o definir, pero posibles bases de datos donde uno va a buscar información. El de EBSCO también es muy utilizado, es de las más grandes que yo conozco. Tenemos el e-libro, por ejemplo. Está la editorial ya propiamente del TEC, pero no creo que haya un libro de gestión de proyectos ahí. Sería interesante hacer un proyecto de redactar un libro sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, tenemos el ebook 724 acá, que son solamente libros. No sé, puede poner uno Profe, algo como proyectos. Ajá. perdón que me devuelva, pero es que uno se mete en las bases de datos suscritas, pero ¿dónde fue que hizo usted el login? Es que En cada una, digamos, cuando usted se mete a una de estas, digamos, de base de datos suscritas aquí directamente, o sea, usted está en esta página, ¿o Sí, no? en esa, ahí fue Ok. donde entré. Sí, ahí Entonces, estoy. pues, usted toca una como esta y algunas le van a solicitar hacer el login acá, en esa Ah, pantalla. ok, Ya no me de pide acuerdo. login porque yo ya lo hice. Entonces, como lo hice con el anterior, con esta de Access Library, aquí, entonces no me lo va a pedir. Entonces, como yo ya lo hice y sigo abriendo en otros, me va a abrir libros. Vean que aquí, por ejemplo, está Proyectos de Inversión de Nacir Zapaca del 2021,
libro nuevo, aquí lo pueden leer. Administración exitosa de proyectos de Guido y Clement del 2018 en su sexta edición. Administración de proyectos Larson, Gray y Clifford del 2021. Desarrollo de proyectos con Internet, dice acá, no sé qué será ese libro, son interesantes. Entonces vean que también del 2000, o sea, aquí hay 4 libros que hablan de proyectos, de donde uno puede tomar teoría. Sobre todo los que trabajan proyectos de inversión, puede ser interesante ver esto, a ver qué tiene de teoría, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, uno define bases de datos, pero también la técnica le pide a uno construir palabras claves. Uno debería por lo menos ponerse 10 palabras claves que están relacionadas al proyecto de uno. Por ejemplo, que estamos trabajando un plan de gestión, bueno, plan de gestión, proyectos. Puede ser que el proyecto sea de TI, entonces proyectos de TI, proyectos de inversión. Otra palabra clave podría ser técnicas de gestión de proyectos. Esa puede ser otra palabra clave. Otra palabra clave puede ser eh, gestión de riesgos. Esa puede ser otra palabra clave. Entonces uno define palabras claves, que esas palabras claves son las que cuando yo me meto a estas bases de datos a buscar, son las primeras que voy a incorporar. Y ahí inicia el proceso. El proceso para seleccionar una fuente, ¿cómo inicia? Inicia primero por leer el título y ver si me sirve. Así nomás. Primero inicia por leer el título. Si yo veo que el título me suena con respecto a mi tema, lo abro. Normalmente esto no le baja de una vez el PDF, porque uno puede bajar el PDF. No. Lo que hace es normalmente, todos estos sistemas tienen un abstract, un resumen de 250 palabras máximo, 300 palabras. Eso es lo que yo tengo que leer primero, el abstract o el resumen. Cuando yo ya vi que por el título me suena, leo el resumen. Si el resumen me hace clic, ok. Bajo el documento para poderlo guardar por aquello que no se me pierda, pero adicionalmente yo guardaría la cita. Normalmente son elementos que le dicen a uno cómo citar. Bueno, estas son las referencias más bien del documento. Déjeme ver si encuentro, aquí está. El de citas por lo general a veces viene con esto. Entonces yo puedo bajar la citación o descargarla o puedo verlo. Y aquí escojo el tipo. Ve que aquí viene RIPS en Node. Bueno, esto es el modelo en que se descarga. Déjeme ver si lo encuentro, a ver si lo puedo cambiar. Es que hay otros donde le muestran a uno ¿cómo se llama? La citación, pero por el modelo que ocupamos, el APA. Es que esto lo que baja es como un texto. No me acuerdo cuál es el que usa, por ejemplo, Sotero, pero uno puede bajar este archivo, después el Sotero lo jala nada más y él ya le pone toda la citación. Lo que no me acuerdo es cuál es el que utiliza. Por lo general, a veces yo creo que lo he visto en texto plano, es el BibTeX. Estas son formas en que yo puedo bajar el archivo para citarlo. Hay otros, como por ejemplo, voy a buscarlo aquí en el base de datos, voy a buscar la de IEEE Explorer, porque también está aquí. Aquí está la IEEE Explorer. Entonces, no sé, pongamos cualquier cosa, voy a poner projects. Project Manager. A ver qué sale en la IEEE, que es más de tecnología. La aplicación de la gestión de los proyectos de inversión de gobierno. La aplicación de la gestión del portafolio de proyectos en los proyectos de inversión de gobierno. Ok, por lo general van a ver mucho que es asiático, no que no lo crean. Es muy interesante. Uno se puede meter acá, como tienen la base de datos suscritas, ustedes van a poder bajar los archivos, pero también yo puedo darle aquí, en este caso vea que dice citarlo, y yo puedo buscar el modelo de citación. Bueno, en este caso el modelo de citación que es el que tira es el de la IEEE. Insisto, hay otras bases que le dicen a uno, lo quiere ver en la IEEE o lo quiere ver como APA, o lo quiere ver como Chicago, lo quiere ver como Houston, bueno, Chicago Houston es el mismo, o lo quiere ver como el que utiliza la gente de ciencias médicas se llama, ay, se me olvidó, el que usaba el de ciencias médicas. O sea, citaciones hay muchos modelos. Entonces, ahí las herramientas le permiten a uno también bajar las citaciones. Ahora, ¿por qué es importante bajar la citación? Porque así ustedes pueden tener una base de datos o lo cargan de una vez en Sotero para que tengan la base de datos, tengan la referencia, tengan el enlace de dónde rebajaron la información. Mi recomendación obviamente es ir bajando los PDFs, pero los PDFs no les dan la citación como tal.
sea, o tendría uno que construirla, mientras que estas herramientas ya muchas veces vienen con Trio. Entonces tal vez uno con eso las puede ir construyendo a pata, como ustedes quieran, o lo van metiendo en Zotero y bajan el archivo y lo citan. Pero ¿qué es lo importante? Eso, saber que hay bases de datos donde buscar, para que ustedes no solamente se queden pegados en lo que me sale ahí en Google y ver si algo es confiable o no es confiable. Toda información que salga en cualquiera de estas bases de datos son confiables, porque son bases de datos académicas. Son bases de datos que van a tener artículos ya sean indexados, revisión por pares, donde aparecen los autores, se saben que son autores que tal vez tengan un ORCID, tengan otro modelo ahí que hay para digamos, de página web y demás. Y entonces son autores que, digamos, han pasado por un proceso editorial y entonces son bases o fuentes confiables. Si ya lo que van a usar es directamente de Google, no es en Google, se llama Google Académico. Entonces, Google Académico es la verdadera parte de Google para buscar elementos de, digamos, artículos, libros o demás, pero que son documentos, digamos, ya con autores, digamos que confiables. Entonces, uno puede poner gestión, proyectos, y aquí va a salir información, lo puede uno delimitar del 2019 y aquí saldrá. Ven, este es, por ejemplo, de revistas, factores críticos de esos y su impacto en la gestión de proyecto empresarial. Es una revisión integral, revista de Ciencias Sociales del 2021. Esto es un artículo. Vamos a ver si en este artículo, porque yo no veo que baje todavía un PDF, es como para una, sí, se mete a Dialnet, que Dialnet es otro buscador. Creo que también aquí en bases de datos está Dialnet. Ven. Entonces aquí uno se mete, es un artículo de revista y bueno, ahorita que ahora lo veo a ver, ¿dónde está? Bueno, entonces uno puede ver aquí igual lo mismo, leer el resumen, si me sirve perfecto, puedo bajar el PDF completo y no me acuerdo si este Dialnet por algún lado tiene la forma de citación, ese sí no lo me acuerdo, pero yo puedo bajarlo y algunas veces también el documento trae cómo tiene que citarse en APA séptima edición. Entonces, dos cosas a hacer. Uno, ir revisando bases de datos y tener mis palabras claves. Con las bases de datos y las palabras claves, lo que uno hace es revisar los títulos de esas búsquedas para ver cuáles me hacen clic y esos que me hacen clic les reviso el resumen. O sea, es una revisión casi de 2 minutos por fuente. Así de fino, si me sirve o no me sirve. Si me sirve, bajo, copio la cita y lo comienzo a almacenar. Ese es el primer ciclo de búsqueda de información. A partir de ahí, yo diría que ustedes pueden sacar perfectamente 100 artículos, 150. Después, ahora sí, ya que tengo esa primera base de fuentes, de artículos, de libros, de lo que yo vaya a ocupar, y los que no se puedan descargar, que son de lectura, tengo que apuntar entonces su referencia, dónde lo encontré y demás, que por eso hablamos de cuadros de seguimiento como estos, que es como el orden para saber dónde busqué mi información. Entonces, después esos libros yo también los puedo de una vez volver a recapturar porque tengo el ingreso a esas bases de datos. Entonces, haciendo eso, ¿qué es lo siguiente? Bueno, comenzar a filtrar, porque yo no voy a usar tal vez 100 fuentes. Entonces, ¿cómo filtro? Bueno, yo ya leí el resumen, por eso fue que las incorporé. Ahora lo que se lee en artículos es la introducción o la fundamentación teórica y en la parte de los libros los prólogos y las introducciones, que son por lo general las secciones más pequeñas, pero que nos dicen de qué trata todo el libro o todo el artículo. Si aún así me sigue haciendo clic, pasa a la siguiente etapa. Si no me hace clic, elimino. Entonces ya sé que esa fuente y esa referencia donde yo la tomé no me van a servir, las voy marcando en rojo para no volver a repetir y volverlas a meter. Cuando yo leí introducción, lo que sigue después es leer la metodología de trabajo, sobre todo en los artículos. Y ya con eso llego al tercer filtro, que finalmente es lo que yo voy a utilizar dentro del proyecto. Porque esas que pasan el tercer filtro, normalmente uno ya la sintetiza la información, toma lo importante, lo establece, por ejemplo, en una ficha, lo que es lo realmente importante, lo que van a ocupar algunas citas, y cuando ya uno va a redactar, no tengo que ir a volver a leer el artículo, ni tener abierto como 30 ventanas, que más de uno debe estar diciendo, sí, yo lo hago así. Más de uno seguro tiene como 30 ventanas abiertas y entonces va tratando de escribir y buscando, viendo a ver si qué le sirve y lo va incorporando.
Cuando uno hace ese otro proceso, ya uno tiene toda la información, obviamente es una planificación un poco más larguita, pero ya cuando redacta es en función de lo que yo ya leí. Y es que tuve que haberlo leído para poder llegar a hacer esa síntesis. Los elementos puntuales y principales que yo ocupo. Y tengo una base donde tengo las fuentes que realmente voy a ocupar y así no ocupo tener 25, 30, 40 ventanas abiertas al mismo tiempo. Eso es lo que se llama el método Prisma. Es un método ordenado para llegar a un conjunto de fuentes que de donde yo voy a sacar información. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Bueno, tenemos bases de datos que espero que esto les sirva porque normalmente yo he visto que no conocen esto, teniendo acceso a todas estas bases de datos, donde ustedes pueden buscar mucha información, donde pueden encontrar elementos que les puede servir para ustedes. No importa que tal vez no sea específicamente lo de uno, pero a veces suerte uno se topa cosas como esos que hablan de muchos artículos de gestión, habla de libros y demás, y después hacer ese proceso planificado y ordenado que les va a permitir establecer cuáles son las verdaderas fuentes, ya tener información bien capturada, bien documentada, identificada, que les va a permitir realmente desarrollar un marco teórico de una manera más fluida. ¿Cuántas veces hay que hacer este proceso Prisma? La cantidad de veces que sea necesario conforme vayamos actualizando constantemente, este, donde, ¿cómo se llama? Vayamos actualizando constantemente el marco teórico. Porque si nosotros vamos introduciendo nueva teoría y demás, vamos introduciendo sobre eso. No sé, por ejemplo, aquí tenemos una que dice Digital Library de ACM sobre tecnologías. Para los que son de tecnologías o van a trabajar con marcos, no sé. Puede ser que una de mis palabras sea Scrum, por ejemplo, o Agile. También puede ser que uno escriba, ¿sí? Puede ser que salga algo, a como puede ser que no sale nada. Todo depende, pero vean, aquí hay cosas. Ujú. Moviéndose desde Scrum y escalando al Scrum o Scrum en menos de un año. Una teoría de la efectividad de los equipos Scrum, Scrum continuo, la gestión de ágiles desde lo que es software as a service, de los productos de software as a service, que eso es SaaS. O sea, no sé, aquí hay cosas que pueden salir a uno, pero hay que buscar en bases de datos especializadas. Si no lo hacen en bases de datos, y ustedes ponen, por ejemplo, así en Google, Scrum, lo que les va a salir es la venta de cómo certificarse o una que otra página de algún proveedor con ganas de que ustedes le compren un paquete de formación. Mientras que aquí puede ser que les salga más bien información sobre realmente casos de estudio y demás que les ayuda a sustentar mejor su proyecto. Y además, en casos de estudio, tal vez uno puede ver prácticas que han implementado en otras organizaciones, en otras empresas, y eso también me puede alimentar después para una posible solución, viendo cómo lo han hecho en otros lados. ¿Ven? O si, por ejemplo, en vez de haberle puesto Scrum directamente, le pongo Agile, más que es una base de datos de TI, ¿ves? Escalando ágil. Ujú. ¿Cómo seleccionar el framework o el marco de trabajo más apropiado? Ujú. Gamificación de ágil, explorando ágil, un modelo de éxito de ágil, métodos mixtos. Interesante ese. Ok, ven, entonces, vean, aquí hay documentación que pueden trabajar. Eso es lo que quería mostrarles aquí en las bases de datos. Más que ya algunos me dijeron que no conocían. Bueno, ya saben que aquí están. Y entender un poco este método, que si bien es un poco ordenado y tal vez sea un poco tedioso ahorita que lo están escuchando, el punto es ese, que puedan tal vez comenzar a trabajarlo desde ahorita para que ordenadamente vayan recogiendo información para su proyecto. Paulina, Bueno, en teoría yo debería poder tener acceso a todas esas bases de datos o a todos los artículos de esas bases de datos. sí, porque se supone que bajo el del TEC, digamos, lo que el TEC te permite, deberías tener acceso. Algunas puede ser que no, porque hay tal vez restricciones en una que otra base, pero más que todo asociado. Por ejemplo, como acá no puedes bajar los libros, ¿verdad? Estamos claros. O sea, tal vez puedes Sí, no, abrirlos, no, verlos. es que Ajá. me metí a una en específico, digamos, y puse ¿Cuál? palabra clave, digamos, la de Cap eBooks estaba, Esta. ajá.
Digamos, mi palabra clave es organizaciones no gubernamentales, o non, Ok, en si lo, inglés, digamos. ajá, eso te iba a decir, no Pero los gubernamental. libros no Ajá, me permite verlos, o sea, las cosas que me salen no me permite accesarlos. vamos a ver, project, a ver qué te sale. No se va a poner otra palabra. Ah, mira, este es el mismo que ya tenía abierto. Perdón, aquí que sale. Ajá. Sí, es que aquí dice que ¿Ves que está, salen está con ese? bloqueado. Ajá, Opciones ese de es mi acceso. problema. Ujú. Le di institución ahí abajo, pero cuando busco el TEC no me sale. Ve Esto, que dice que si ya tengo suscripción con una no, yo institución, creo que pero no viene sé. más bien a registrarlo acá. Déjeme ver, Institution Access, a ver si sale aquí algo. Ajá. Ujú. No. Ujú. Te- Vamos a ver, nada más voy a poner, no, entonces no está así. Ahora, podría ser devolverse, hacerlo por login y registro, a ver si sale algo. Ujú. Pero aquí lo podemos probar. Ujú. Tuvo que haber llegado, muy toquecito, para revisar. Así me llegó ahí me llegó el código de verificación. Ok. Ajá. Voy. Ey, ajá. Aquí ya me pidió, digamos, el código que me llegó. Me está pidiendo una contraseña que no se las estoy mostrando. Ajá. Y ya me llevó a esta página para que vean. Es que no les quise mostrar eso porque ya dice ya historia, ¿verdad? Déjenmelo. Ok, aquí ya conectó. Me registro confirmación. Entonces tendrías que meterte. A como veo es ponerte en la parte. Te ha redirigido demasiadas veces. A mí me pasó exactamente lo mismo. Mm, interesante. Me llevó a la Bueno, misma página y otra y vez ahí te me rebotó. salió eso. Ajá. Pero, o sea, no, tal vez, no, para no quitarle más tiempo, era nada más para entender si hay algunas lecturas a las que definitivamente no Ujú. me puedo Su IP ha accesar. sido bloqueada. Gracias por un exceso de uso del sitio. Ok, gracias. Bueno, habría que ver si limpiar la memoria tal vez, digamos, de la memoria historial de búsqueda y a partir de eso volver a reingresar. Pero sí, puede suceder que tal vez una que otra, pero en buena teoría deberían tener acceso a casi que todas. Igual, aquí hay como más de, ¿qué? 50 bases de datos distintas, entonces yo creo que con unas 10 o 15 a las que puedan acceder más que suficiente, porque pueden sacar mucha información de estos otros. Entonces ahí nada más se las dejo para que lo tengan a manera de revisión. Entonces ya vieron todo lo que donde pueden buscar información. Así que no están desamparados en la búsqueda de información. ¿Ves? Ya abrió el de factores críticos. Ah, bueno, este ya lo habíamos visto. Entonces, en Google es Google Académico, para que lo tengan en cuenta. No es el Google normal, es el académico. Y luego tenemos las bases de datos suscritas del TEC, en el caso de ustedes como el TEC. Y si ya fueran algunas bases de datos abiertas, hay una base de datos que pertenece a CONARE. Base de datos CONARE. No es la de base de datos abiertos. ¿Cómo es que se llama esto? Es que tiene el nombre como de un animal o de algo. Tiene un nombre raro. Déjeme buscar. Repositorio Conare, le voy a poner. Repositorio Conare. ¿Cómo es que se llama esto? El repositorio. Es que este es el institucional, pero no, hay una base. Vamos a ver. ¿Cómo era que se llamaba esa? Conare. ¿Qué es Conare? Es que en CONARE hay una base que es la que recoge la de las cuatro universidades estatales y se llama,
¿Cómo era que se llama esa base? Transparencia, no. Es que no es datos abiertos. Biblioteca, estadísticas, proyectos de ley. Es que es la biblioteca, comunicación no. Es la biblioteca, no, es que tiene un nombre, es que tenía un nombre vacilón, solo que no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, en Conare existe una base de repositorio similar a repositorio TEC, porque también el TEC, para que lo sepan, tiene un repositorio TEC, que es una base donde está todo lo de la biblioteca, tesis y otras cosas están acá. Entonces uno puede buscar aquí tesis. También este es el repositorio TEC, donde hay recursos educativos, hay trabajos de grabación, hay revistas, hay un montón de cosas acá. También repositorio TEC. Pero en Conare hay una que, ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me olvidó el nombre de esa. Es que tiene el nombre, creo que era un animal, pero como en lenguaje indígena. No sé cuál de todos los lenguajes indígenas del país, pero lo tenía en eso. Y es que no creo que fuera datos abiertos. Que datos abiertos es otra cosa que tiene esta gente. Bueno, la cuestión es que hay una base que integra todos los repositorios de las universidades estatales, que está aquí en Conare, que hay que buscarla para que ustedes puedan acceder a eso. Es que yo no me acuerdo realmente cómo es que se llama. Esa es la que me No es estoy el quedando. CIPDI, profe. ¿Cómo se llama? No, el CIPDI es de CIPDI, la UCR. de la Ese es US. el del CIPDI es de la UCR. Ese sí es de la UCR directamente. Este es el de la UCR. Y aquí también hay bases de datos suscritas para el que es estudiante de la UCR, hay bases de datos suscritas. Si algunos estudiantes de la UNED, en la UNED el CIDREP también tiene bases de datos, pero el CIPDI es de la UCR directamente. Es que Econare lo que hizo fue decirle a las universidades, unámonos en un solo catálogo para búsqueda, digamos, de trabajos de investigación o cosas así, pero no me acuerdo el nombre. Yo lo tenía mapeado por ahí el nombre de Econare, pero no me acuerdo cuál era. Pero bueno, no importa, no voy a perder tiempo en eso, ustedes lo buscarán después y si yo lo encuentro después se los mando para que ustedes puedan también hacer uso de esa base. Si alguno tiene acceso al CIPDI de la UCR, aquí hay herramientas y repositorios, ¿ven? Ah, este es el repositorio institucional de la UCR, se llama el KERGUA y ese es el de la UCR. Y el de Conare tenía un nombre vacilón, es que empezaba con S, pero no era CIPDI, era otro nombre. El Kergua, por ejemplo, es otro repositorio en la UCR similar al TEC. No sé si ustedes notarán esto, ¿verdad? Repositorio TEC, vean el esquema. Y repositorio UCR anda casi similar, es como la misma plataforma de que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, uno puede buscar aquí proyectos en la UCR y en el repositorio puede ser que salga algún desarrollo. Vean, desarrollo una metodología para hacer entrega de un proyecto de construcción de edificios utilizando Plan Green, porque si yo no me acuerdo mal, la UCR no es que tiene una maestría en gestión de proyectos, pero por lo menos en civil o en algunas partes siempre ven la parte de proyectos. Entonces, por lo general se van a dar cuenta que hay algunos elementos sobre proyectos que usan en carreras como ingeniería civil, y otras áreas que andan por ahí. Vean, por ejemplo, diseño y estructuración de una oficina de proyectos en infraestructura y aeronáutica. Entonces, de este es del 2017. Igual, así pasa en el TEC. Uno pone alguna palabra y le van a salir diferentes tesis. Entonces, también tiene ese repositorio en la UCR que se llama el KERGUA. O sea, lo que quiero es que vean que sí tienen dónde buscar información. Que no se me queden después, es que ¿dónde consigo información? Bueno, aquí está todo lo que ustedes pueden buscar información para que tengan una buena nutrición de información, valga la redundancia, hacia el marco teórico. Estamos. Ya lo que queda aquí de la presentación realmente es elementos o teorías sobre para qué se usa el marco teórico, cómo construirlo, cómo analizarlo, pero que ya más o menos yo les expliqué cómo hacerlo. Y la estructuración propiamente de los títulos del marco teórico queda mucho en función de cómo ustedes visualicen sus temáticas y las subdividan. Eso queda ahí. No hay una estructura de marco teórico, por eso el capítulo 2 no trae títulos. Es que no hay una estructura, ustedes son los que definen su propia estructura porque va a depender mucho de su temática. Y por otro lado, la construcción, de lo que queda es hacer una buena búsqueda de información e ir incluyendo la información, ir redactando y practicando esa redacción hasta darle un sentido lógico a lo que quieren exponer como ideas. No sé, bueno, una cosa que uno puede utilizar, por ejemplo, es en vez de variables, categorías, y uno pudiera también trabajar un poco el marco teórico pensando en las categorías. Siguiendo el mismo orden lógico de las categorías, uno puede construir el marco teórico. Eso algunos autores lo recomiendan, no necesariamente la relación es así.
pero puede ser un buen inicio para establecer un marco teórico, primero estableciendo las categorías deductivas y a partir de eso ustedes comienzan a estructurar el marco teórico. Son posibles ideas que pueden tener. Entonces, hasta aquí más o menos llega la presentación de marco teórico, de lo que es teoría ya de manera resumida, y que me interesaba que vieran esa base de datos suscritas porque tengo la noción, ya por experiencia de varios cursos que me ha pasado, que, ¿cómo se llama? Este, que por lo general llegan a este curso y no saben nada de de esto, precisamente, las bases de datos suscritas. Y es un recurso que tienen ahí, o sea, fenomenal a nivel de investigación porque hay mucha información de donde pueden agarrar. No sé si tienen alguna duda, consulta, No, profe, dudas, consultas. No, profe, ahí por el momento no. Ok, bueno, paro grabación. Vean, la última